para estudiar la Biblia, váyase a almorzar ya, porque aquí nos vamos a demorar un poquito. Yo cuando predico hablo mucho y más si es que me invitan a hacer un estudio. Entonces, vamos a hacer un estudio ahorita. No va a ser un sermón. Si usted quiere un sermón evangelístico como el del pastor Bullón y eso, esta mañana no lo va a encontrar. Esta mañana vamos a estudiar la Biblia y me voy a demorar. Así que mínimo estaremos una hora. Si se siente aburrido, solo y desesperado, abra la Biblia que vamos a estudiar, apreciados hermanos. Así que quiero ver que todos me muestren su Biblia. A ver, ¿tienen las Biblias? Aquí tengo la mía. Seguro no veo Biblias, ¿ah? Veo gente conectada sin Biblia. Vea, ahí está la mía incluso marcada, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos. Me han invitado para poder hablar acerca de Apocalipsis capítulo 13, así que vamos a hacer un estudio de Apocalipsis 13 y usted, por favor, esté atento. Vamos a iniciar entonces con una oración. Oremos. Querido Señor, gracias Padre amante, damos a ti por la bendición que nos permites tener al poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque realmente eres un Dios maravilloso que nos cuida, que nos protege, que nos resguarda de todo mal. Así que, Señor, no nos queda más que siempre estar dependiendo de ti, bendito Dios. Ahora, al abrir tu palabra, permite que nuestro entendimiento sea abierto, que nosotros podamos estudiar la Biblia y dedicar, bendito Señor, este sábado al estudio de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a la Biblia, Apocalipsis capítulo 13. Ustedes van a ver, bueno, vamos a ir primero a Lucas. Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 12. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 12, versículo 32. Vamos a encontrar el texto base el texto que define el propósito del mensaje en esta mañana. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice Lucas 12, 32. Dice, no temáis manada, ¿qué? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué? ¿No pueden hablar allí? Si alguno habla, me siento motivado, porque si no me voy a sentir solo aquí en esta oficina. Dice, no temáis manada, ¿qué? Manada pequeña. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios se ha deleitado en darte el reino de los cielos a ti. Tú tienes un lugar en el cielo. Y Dios te ha escogido a ti porque según Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Sí? San Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Lo que yo quiero que tú tengas presente en esta mañana es que tienes que estar tranquilo porque a pesar de las circunstancias que nosotros vivimos actualmente y quizás muy a pesar de las circunstancias que algunos pueden vivir de manera personal, en su familia, porque cada uno tiene su propia lucha, déjame decirte que tú eres heredero del reino de los cielos. Amén. Amén. Tú eres el heredero del reino de los cielos, así que no tienes por qué temer. Familia, no hay por qué estar triste. La tía Sonia descansó, y si mal no estoy, descansó en el Señor, y nosotros tenemos la esperanza bienaventurada del pronto retorno de Jesús para volver a encontrarnos con ellas. Así que la familia tiene que estar, hasta cierto punto, tiene que estar triste. Obviamente va a haber una ausencia, va a haber la falta, pero déjenme decirle que no lloren como aquellos que no tienen esperanza. Lo primero que usted tiene que entender es que usted es un heredero del reino de los cielos. Amén.
Entonces repita conmigo, yo soy heredero heredero del reino de los cielos. del reino de los cielos. Dígaselo al que tiene al lado, yo soy heredero del reino de los cielos. Yo soy heredera del reino de los cielos. Eso tiene usted que tenerlo presente. Así que ahora sí vamos al libro de Apocalipsis, porque ese es el versículo con el que quiero iniciar y muy posiblemente con el que voy a terminar. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Bueno, en resumen, Apocalipsis capítulo 13 habla de dos bestias, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es entender el contexto y lo voy a compartir aquí en pantalla. Bueno, lo primero que nosotros debemos conocer es que Apocalipsis capítulo 13 tiene un contexto general en el cual se le está contando la visión al profeta Juan. La primera visión, lo primero que nosotros necesitamos entender es que la profecía de Daniel capítulo 2. ¿Recuerdan la profecía de Daniel capítulo 2? Esto es de adventistas, de los que estudian todavía la fe de Jesús, porque eso se sabe rapidito. Daniel capítulo 2 habla acerca de la estatua de Nabucodonosor. Tenemos Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12, Apocalipsis 12, Apocalipsis 11, 9 al 14, 20 y Apocalipsis 13. Entonces, vean lo siguiente. Para poder entender Apocalipsis capítulo 12, 13, necesitamos comprender las dos profecías que se dan en el libro de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Recuerden ustedes, allí está el mensaje paralelo. Daniel capítulo 2 habla acerca de una estatua. Esa estatua estaba dividida en 5 partes: la cabeza de oro, los brazos y pecho de plata, el vientre y parte de las piernas de bronce, y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte barro, en parte hierro. Eso nosotros lo conocemos. Sabemos también nosotros que la cabeza simboliza Babilonia, el pecho a Medo-Persia, el vientre de bronce a Grecia y las piernas de hierro a Roma, es representado por eso. Después de Daniel capítulo 2, el profeta Daniel cuenta en el capítulo 7 de su libro la misma profecía, pero con un poco más ampliada. ¿Sí? La misma profecía, pero un poco más ampliada y con otros símbolos diferentes. Entonces Daniel ve un león que simboliza Babilonia, ve un oso que simboliza Medo-Persia, ve a un leopardo que simboliza Grecia y ve a un dragón, a una bestia, ¿sí? Que una bestia espantosa, no necesariamente un dragón, sino una bestia espantosa. Entonces, nosotros debemos entender, porque ese es el contexto en el que se da Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 es una ampliación de estas dos profecías. Es una nueva forma de explicar la misma profecía con otros detalles, ¿no? Entonces, ¿está claro hasta allí, hermanos? No escucho a nadie. Amén. Ok. ¿Estamos claros? A ver, yo voy a ampliar las cámaras para poder alcanzar a ver el rostro de todos. Es que si no, siento que estoy hablando al vacío. ¿Está bien, hermana Jenny? Ok, muy bien. Muchas gracias, hermana Jenny. ¿Está bien, Samuel? Está bien, bien. Listo, Vamos hasta ahora bien. Ok. Entonces, eso es lo primero que usted debe entender. Además de esto, usted debe entender que Apocalipsis 13 tiene un marco. El capítulo 13 de Apocalipsis está justo en el centro del mensaje del libro de Apocalipsis. Ojo, Daniel queda con una bestia feroz, una bestia indescriptible. Eso debemos tenerlo presente
Porque Daniel, la bestia de Daniel, la última bestia de Daniel, es la primera bestia también que se muestra aquí en Apocalipsis 13. Solo que Apocalipsis 13 tiene un marco. Está enmarcado dentro de. Y ese marco es Apocalipsis 11:19 hasta el 14:20. Vamos a leer Apocalipsis 11:19, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice allí Apocalipsis 11:19? El templo de Dios fue abierto, ¿en dónde? Del cielo. En el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y cuando fue abierto en el cielo, ¿qué fue lo que vio el profeta Juan? El arca del pacto. El arca de su pacto se dejó ver en el templo. Te pregunto, ¿dónde estaba el arca del pacto en el santuario terrenal? ¿En qué habitación? En el lugar santísimo. Lugar santísimo. Perfecto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. ¿Y qué era lo más resaltante que se guardaba dentro del arca del pacto? La tabla de la ley. Las tablas de la ley. Las tablas. La vara de la ley. Aarón y el maná. Exacto, el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, pero esencialmente nos enfocamos en esta ocasión en las tablas de la ley. Entonces, en el cielo se abrió el lugar santísimo y Juan pudo ver el arca del pacto. Obviamente, el contenido del arca del pacto es la ley de Dios. Tenga eso presente. ¿Sí? Porque a partir de allí comienza la visión. Entonces, Apocalipsis 11:19 da la partida de la visión que está teniendo Juan. Luego entra el capítulo 12, luego va al capítulo 13 y termina ese primer bloque o el mensaje central termina allí en Apocalipsis del 11 al 14, 11:19 al 14:20. ¿Estamos bien hasta allí, hermanos? Sí, pastor. Ok, vamos. Entonces, tenga muy presente esto. ¿Sí? Ahora, ¿quién está? Vamos a mirar aquí, antes de pasar acá a mirar justamente esto. Vamos a mirar acá especialmente. Mire usted Apocalipsis 12:17. Vamos a saltar a Apocalipsis 12:17, que es el último versículo del capítulo 12. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Entonces, ¿quién? El dragón. El dragón. Se llenó de ira contra la mujer y se fue ¿Quién a es hacer el guerra dragón, contra el hermano? resto del Satanás. Le Se engañaron. llenó de ira contra la mujer. ¿Quién está detrás de las bestias de Apocalipsis 13? Satanás. 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 Usted debe entender que Satanás es quien está detrás de las dos bestias de Apocalipsis 13. El capítulo 12 narra la batalla desde el cielo y toda la persecución que iba a tener el dragón por medio de sus herramientas, por medio de sus súbditos, que le iba a hacer la guerra a la descendencia de los hijos de Dios. Acuérdense, Génesis capítulo 3, versículo 15. La batalla que se da en Génesis es la batalla que continúa hasta nuestros días y es la misma batalla que comienza en el cielo. Entonces tenga presente esto. ¿Quién se rebeló en el cielo? Lucifer. Sí. ¿Contra quién se rebeló Lucifer? Contra Dios. Contra el Padre. Lucifer se rebeló explícitamente, exclusivamente contra el Padre. ¿Por qué se rebeló contra el Padre? Porque decía que el Padre era injusto porque tenía preferencias. ¿Y a quién prefería el Padre? Prefería a Jesús.
Entonces, Satanás se ofendió con el Padre porque el Padre tenía preferencias con Jesús e ignoró que Jesús fue quien lo creó. ¿Estamos claros hasta allí, hermanos? Amén. Entonces, Daniel capítulo 13, Apocalipsis 13 debe ser entendido que el artífice que está detrás de las dos bestias que aparecen detrás de Apocalipsis es ¿quién? Es el dragón, es Satanás. Satanás, el que está utilizando como títeres a estas dos bestias. Digamos entonces. Veamos lo siguiente entonces. Vamos a ver ahora lo que es en sí Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una ¿qué? Una bestia. Nosotros no vamos a detenernos que el mar es multitud de personas, que es Europa, no. Nosotros vamos a ir de frente a mirar quién es esa bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca ¿de qué? De león. Usted debe tener esto presente porque esta es una alusión y una mención a la misma profecía de Daniel capítulo 7. ¿Cuál era la primera bestia que veía Daniel en el capítulo 7? El león. La segunda, el oso. Y la tercera, la segunda el oso y la tercera, leopardo. El leopardo. Entonces, lo que está diciéndole, lo que el Señor le quiso presentar aquí a Juan, es mostrarle que esta visión que él está teniendo es la misma visión que le dio el Señor a Daniel, pero que ahora a Juan se la van a explicar un poco más ampliado. ¿Me hago entender, iglesia? Amén. ¿Está todo claro hasta allí? Amén. Amén, amén. Amén. Sigamos entonces. Volvamos a leer el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. ¿Quién le dio su poder? El dragón. ¿Cuál dragón? El de Apocalipsis 12, 7. Perdón, el de Apocalipsis 12, 17, pero que también se menciona en Apocalipsis 12, 7 y que también se menciona en Apocalipsis 12, 4. Es mencionado allí. En Apocalipsis 12, 4 dice que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles del cielo. En Apocalipsis 12, 7 dice, entonces hubo una gran batalla en el cielo, luchaban el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Y Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Entonces, tengan ustedes presente esto. ¿Quién es el que le da el poder a esta bestia que surge del mar? El dragón. El dragón es el que le da su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló que en pos de la bestia y adoraron ¿a quién? Al dragón. Ojo, no dice la Biblia que los moradores de la tierra adoraron a esta bestia. Dice la Biblia que los moradores de la tierra adoraron ¿a quién? Al dragón. El dragón. El poder que el dragón le da a la bestia es para que la bestia busque la adoración del dragón. En otras palabras, la bestia que surge del mar es esclava de Satanás. Si ustedes recuerdan, Romanos capítulo 1, versículo 1,
donde dice Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio, llamado a ser apóstol. Ese siervo que dice Pablo es la palabra doulos, que en griego es el vocablo que se utiliza para referirse a un esclavo. Y Juan entiende esto porque en la antigüedad los esclavos no tenían identidad. En la antigüedad los esclavos que hacían, y todo lo que hacían lo hacían en nombre de su amo. O sea que si yo hubiese sido esclavo de alguien, entonces yo todo lo que haría lo haría para mi amo. Y todo lo que hago lo hago en representación de el amo que ha comprado mi libertad. Entonces, en tal sentido, la bestia que surge del mar recibe el poder de su amo y en nombre de su amo va a los moradores de la tierra para que los moradores de la tierra le adoren a esta bestia. Le adoren, perdón, a su amo, que es el dragón. Versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte. Pero su herida mortal, ¿qué fue? Fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron de paso a la bestia diciendo, ¿quién como qué? ¿Quién como la bestia? Tenga pendiente ese versículo 4 esa última parte del versículo 4, ¿quién como la bestia? Entonces, ¿quién es la bestia que surge del mar? No nos vamos a detener. Aquí está el texto que nos explica específicamente quién es la bestia que surge del mar. Deseado de todas las gentes, páginas 768. Perdónenme que se ha desenfocado a la letra y hay unas partes que no se ven poco, pero les leo, dice, la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, es un símbolo de este poder a través de los siglos que ha existido bajo diversas formas simbolizadas por las 7 cabezas. Bajo la cabeza dominante del periodo presentado en Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia representa ¿a quién? Al papado. Ejerció el poder perseguidor durante 1260 años, ahora lo vamos a ver, al fin de los cuales no es representada como yendo en cautiverio. Lo que hizo de ella un poder perseguidor fue la unión de la iglesia con el Estado. La Edad Media atestigua sus funestos efectos tanto sobre la iglesia como sobre el Estado. Entonces, hermano, la bestia que tenemos hasta Apocalipsis en 13, 1 al 4, ¿quién es? No les escucho. Roma papal. Es el sistema papal. Ojo, no es el papa. No es una persona. Es un sistema, es un gobierno, ¿sí? Es una estructura. No es una persona en particular. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que literalmente el sistema papal, ojo, el sistema papal es un sistema que es vasallo, que es esclavo ¿de quién? De Satanás. O sea, Satanás utiliza al sistema para ejercer su poder. Lo que quiere decir que lo que ese sistema enseña es totalmente satánico. No podemos nosotros decir que el Papa, y tampoco podemos decir que los curas y estos, porque simple y sencillamente no se nos ha revelado eso. Lo que sí debemos tener claro es que la bestia que surge del mar y que recibió el poder del dragón es el Papa. ¿Me hago entender, hermanos? Ya apagué la cámara ya. ¿Así o estoy en chino? Vamos bien, vamos bien. Ok, Jenny Cruz, ¿estás entendiendo? Lo que pasa es que Samuel está en la pantalla y pasó Yuri con un vestido así. Y enseguida cortó la pantalla. Ok,
también. Oye, deja de estar dando explicaciones, hombre. Estamos en el tema. El Señor los reprenda. Continúe, pastor, continúe. Ok, entonces estamos porque ya voy soltándome. Ya voy soltando, todavía estoy tímido. Entonces vamos. ¿Quién representa, quién es la bestia que surge del mar? El papado. Eso debe estar claro. Es el papado. Lo maneja Satanás. Quiero ver al pastor. Ese es el, Ya vi todos los hermanos que es el papado. Entonces, ahora, vamos a lo siguiente. Dice el versículo 4 que una de sus cabezas había sido como ¿qué? Como herida de muerte. Entonces yo le voy a explicar aquí. Ustedes van a leer el versículo 5 que dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por ¿cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses. Entonces tenga usted presente lo siguiente. En la Biblia encontramos 4 alusiones o 4 menciones de esta misma profecía. La primera la encontramos en Daniel 7:25. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. ¿Qué dice Daniel 7:25? Daniel 7:25 dice lo siguiente. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Ojo con esto porque este versículo está directamente relacionado con Apocalipsis 11:19. Entonces dice, y pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos ¿hasta cuánto? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Si vamos a Daniel capítulo 12, versículo 7, vamos a encontrar la misma alusión. Daniel 12:7 dice, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por ¿cuánto tiempo? Será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo que estoy queriendo decirles es que Daniel capítulo 7:25, esa profecía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es la misma profecía de Daniel 12:25. Perdón, 12:7. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí ¿por cuántos tiempos? ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Lo que quiero decirles es que el tiempo y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25 y 12:7 es el mismo o son los mismos 1260 días de Apocalipsis 12:6. En la Biblia el concepto del tiempo se refiere a año. Por ejemplo, en el área de contabilidad, si hay alguien por allí también que maneje contabilidad, puede apoyarme. Cuando usted quiere ver el balance general, el estado de ganancia o el estado de ganancias y pérdida, en el mundo contable usted se refiere al periodo anterior, en singular, un periodo. Un periodo quiere decir un año. Cuando usted va a referirse a más de un periodo, dice periodos y se refiere especialmente a 2 años. ¿Sí? Entonces, tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio.
En la antigüedad, los años se computaban de 360 días. Entonces, tiempo, 360, saque calculadora, sume, reste, sume y sume. Un tiempo, 360 días. Dos tiempos, 360 días por 2. Y medio tiempo, 360 días entre 2. Eso le debe dar exactamente 1260 días. Así es. ¿Están acompañándome o no? Sí. ¿Estoy hablando con adventistas o a no adventistas? Gloria a Dios, pastor. Amén. Ahora, esos 1260 años son los mismos que tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, se traducen en otro lenguaje. Es una misma medida de tiempo, pero de otra forma. Ese es como cuando, por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 3? ¿Qué pasa, iglesia? ¿Cuánto es 2 por 3? 6, pastor. Ok. ¿Y cuánto es 3 por 2? 6. Ok. Ven, lo mismo da atrás que en la espalda, dicen por allí. En Apocalipsis 13, 5 dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se dio autoridad para actuar por 42 meses. Entonces, en la antigüedad, los años se computaban de 360 días. Los meses se computaban de 30 días cada uno. 3 por 12, 36, 360. Entonces, si usted suma los 42 días. No, si usted suma por 42 meses, los 42 meses le va a dar exactamente 3 años y medio. O si usted multiplica 42 Por 3. por 30, ¿cuánto le va a dar? 1260. 1260. Lo que quiero decirle es que la profecía de los 2300, la profecía de los 1260 años es el tiempo durante el cual la bestia que surge del mar iba a tener un gran poder. ¿Me hago entender, iglesia? Amén. Ok. Entonces, cuando usted le hablen de tiempos y la mitad de un tiempo de 42 meses o de 1260 días, es el mismo negocio, es el mismo concepto, es el mismo rubro, es la misma profecía. Pastor, ¿y para qué se da esa profecía? Esa profecía especifica el periodo del tiempo durante el cual la bestia que surge del mar iba a tener gran poder, que iba casi que a dominar el mundo e iba a doblegar a los creyentes. Ese es el objetivo de la profecía de los 1260 días. Entonces, ¿cuándo comenzó esa profecía? Esa profecía va desde el 538 después de Cristo hasta 1798. Y le voy a decir algo. ¿Cuánto tiempo se le dijo a Juan que iba a tener poder? 1260 días, ¿cierto? Te pregunto, ¿quién fue el que le dijo eso? ¿Quién le habló a Juan? ¿Quién le reveló a Daniel y quién le reveló a Juan? Dios, Jesús. El mismo Jesús. Podemos después gastar más tiempo, pero ténganlo presente. Jesús fue el que le reveló a Juan y a Daniel. Fue el mismo Jesús. Amén, hermanos. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo comenzó eso? Eso comenzó en el 538 después de Cristo, fecha en que Justiniano, emperador romano de Oriente, declaró al obispo de Roma, Virgilio, como cabeza visible de todas las iglesias y corrector de herejes. Entonces, en ese momento, la iglesia que tiene un gran poder, que es el poder religioso, ahora pasa a tener el poder civil.
O sea, entra a todos los rubros de la sociedad. ¿La política puede entrar en la religión? No, la política no puede entrar en la religión. Justiniano, cabeza de todas las iglesias. ¿La religión puede entrar en la política? No. Pero justamente en el 538, el emperador romano, sabiendo que ya Roma no tenía tanto poder, decide ganar pleitesía con el Papa, que tenía muchos seguidores, y entonces, ¿qué hace? Le da potestad para que corrija a todos los herejes. ¿Está claro hasta allí, hermanos? Amén. Se me han dormido y eso que yo estoy apenas en la introducción. Amén. Gloria a Dios, pastor. Si usted no dice amén, me siento solito. Ya. ¿Cuándo termina eso? Termina en 1798. 98. Ustedes recuerdan que Apocalipsis capítulo 3 dice, perdón, Apocalipsis 13:3 dice que una de las cabezas estaba como herida de muerte, ¿cierto? Sí, señor. Ok, aquí es donde se da la herida de muerte. Dice, cuando el general Alexander Berthier, enviado por Napoleón, invadió Roma y tomó prisionero al Papa Pío VI, llevándolo cautivo a Francia, porque Napoleón quería conquistar el mundo y Napoleón no estaba de acuerdo, justamente no estaba de acuerdo con que, ¿cómo así que esta gente que es religiosa ni siquiera tiene poder militar y son los que más mandan? No, señor, aquí no es así. Vamos para allá y Napoleón le hace el frente, envía a su general Alexander, y Alexander entra a Roma, toma al Papa y se lo lleva secuestrado. ¿A dónde? A Francia. Y ese Papa murió en el destierro. Y justamente se cumple la profecía que vamos a ver más adelante en Daniel capítulo 10, que dice, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Y si alguno mata a espada será que será muerto. Y el Papa fue muerto por la espada. Amén, hermanos. Amén, pastor. Ok. Pastor, me hace un favor. Señora. Me regala el texto de Daniel donde se cumple el texto del cautiverio, por favor. ¿De Daniel? Sí, el que nos acaba de contar. Cuando llevan en cautiverio al Papa Pío XII y muere en destierro. Apocalipsis 13:10. Ok, pastor, gracias. Ok. Entonces, hermanos, les preguntaba al inicio, ¿quién le reveló eso a Juan? ¿Quién le reveló ese periodo? Ahora, si usted va desde 1538 hasta 1798, le va a dar específicamente 1260 años. Bueno, de más está decir que estoy con adventistas y que en la profecía, en el contexto profético, cuando se habla de día, se refiere a un año. Eso ya deben saberlo ustedes de antemano. Entonces, apreciados hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿quién le reveló a Juan y a Daniel el periodo de tiempo? Jesús. ¿Quién definió cuándo terminaba? Jesús. Ahora, cuando usted va al libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 24, usted va a encontrar que eso es lo que Jesús llama específicamente la abominación desoladora. Y Mateo 24 nos habla justamente de eso y dice que por intervención divina es que va a terminar el periodo de este periodo de los 1260 años. Mateo 24:21. Miren lo que dice. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque habrá entonces una gran ¿qué? Aflicción. Una gran tribulación. Ojo, desde el momento en el que el Papa tuvo poder para corregir herejes, inició una persecución que duró 1260 años. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran, ¿qué? Cortado. Acortados, nadie ¿qué? Sería salvo. Nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Cortado. ¿Usted cree que Iván Duque es presidente de Colombia? Porque él quiere. Que simple y sencillamente él es el vasallo de Álvaro Uribe. No. Él está allí porque el Señor lo permitió. Porque Dios es quien coloca y quita reyes. Mal o bien, Dios siempre tiene la razón. Rayo, Amén. para saber ¿Usted cree sobre el tema. Que no fue el Señor que permitió que Napoleón enviara y cayera cautivo el Papa Pío? Fue el Señor. Sí. A ver, les pregunto, en el libro de Génesis, De Cecilia, porque acá metía, ¿no? ¿quién anunció el diluvio? ¿El Señor? ¿Y por qué razón tuvo el Señor que traer un diluvio? La sierva del Señor dice que si el Señor no interviene en la raza humana, en ese momento, el mundo a estas alturas ya hubiese desaparecido. El hombre se hubiese autodestruido. ¿Quién fue el que le dijo a Abraham que los israelitas iban a estar 400 años esclavos en Egipto? El Señor. Él lo profetizó, Jesús. ¿Quién fue el que le dijo a Jeremías y a Daniel que los israelitas iban a volver a estar esclavos 70 años en Babilonia? Jesús. Jeremías capítulo 25, ahí lo explica. El capítulo 27 también habla de eso. Fue Jesús. Fue el Señor Jesús. El Señor es quien quita y pone reyes. Ahora déjeme decirle algo a usted, querido hermano. Déjeme decirle una cosa. Yo estoy 100% seguro que la aparición del coronavirus, así no estemos nosotros de acuerdo, Dios le está permitiendo dar un descanso a esta bendita tierra para que pueda llegar hasta los tiempos finales. ¿Y qué debiéramos estar haciendo los cristianos? Debiéramos estar consagrándonos cada día más y agradecidos al Señor porque el Señor está concediendo un tiempo más de gracia. Amén. 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 Así que no tenga miedo del coronavirus, pero cuídese, no sea imprudente. Entonces, los 1260 años los definió el Señor. Él dijo cuándo comenzó y él dijo cuándo terminó. ¿Sí? ¿Está claro hasta allí, hermanos? Amén. Vamos adelante. Ahora, veamos cuál es la acción de esta bestia. Apocalipsis 13, 5 al 10. Vamos a leer Apocalipsis 13, 5 al 10. Acompáñenme, por favor. Dice, también se le dio la boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Eso ya lo leímos. Se abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. Ojo con esto. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad dirá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de ¿quién? De los santos. Entonces, déjeme presentarle lo siguiente. ¿Cuál es el carácter de esta bestia? Y ojo que aquí también se menciona que la bestia también recibió adoración. O sea, se adora al dragón y se adora a la bestia. ¿Cuál es el carácter de esta bestia? Versículo 5 dice, una boca que habla grandes cosas, que habla grandes mentiras, grandes blasfemias. Versículo 5 también dice
que a esta bestia se le dio autoridad por 42 meses, que ya lo hemos visto. También se le dio la capacidad de hacer guerra contra los santos. Y 4, dice que se le dio autoridad sobre las naciones. Ahí lo vemos en el versículo 7. ¿Está claro, hermanos? Amén. Amén. No sé si el internet, mi voz llega retrasada o ustedes están durmiendo. Amén, pastor. Gloria a Dios. Pastor, lo que pasa es que hay que esperar que activen los micrófonos para poder escuchar el amén. No, sí. Yo sé que deben activar, solo que estoy presionándolos. Tranquilo. Bien, ¿qué acciones realiza esta bestia? La bestia que surge del mar, el papado. El mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Esta bestia es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Daniel 7:25. Vamos a leerlo. Vamos. Usemos la Biblia. Volvamos a repetir Daniel 7:25. Dice: a ver. Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Los tiempos y ¿qué? Y la ley. Y la ley. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 10. Porque a Pablo también se le reveló. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 10. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la ¿qué? Apostasía. La apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con los espíritus de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Apocalipsis 13, 1, 5 y 7, que ya lo hemos leído. Entonces hay tres particularidades del papado. Y él cumple las características. Porque primero se declara vicario del Hijo de Dios, sustituto del Hijo de Dios. ¿Y qué dice Juan 14, 6? Vamos a Juan 14, 16 al 18. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Hermanos, os dará otro consolador. Te pregunto, ¿quién es el sustituto de Jesús? El Espíritu Santo. ¿A quién dejó Jesús en esta tierra? Al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Gloria ¿Cómo a Dios. se declara el papado?
¿Cómo se declara el Papa? Representante de Dios en la tierra. Representante de Dios en la tierra. ¿Y cuál es el representante bíblicamente hablando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y cuál es la principal característica del Espíritu Santo? Convencer de pecado. Pecado, de justicia y de juicio. Un atributo, denme un atributo. Piense. El principal atributo del Espíritu Santo es que es omnipresente. Está en todas partes. Omnipresente. Por lo tanto, el sistema, al declararse sustituto del Hijo de Dios, Se declara ¿qué hace? Exacto. Quiere abarcar con su influencia todo el mundo. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Amén. Dice, perdona pecados. Marcos capítulo 2, versículos 7 al 12. Activo para poder hablar. Marcos capítulo 2, versículos 7 al 12. Dice, ¿por qué habla de ese modo? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Recuerden que es el milagro que Jesús hace sanando a un paralítico, y cuando Jesús lo sana, habían unos escribas allí y unos fariseos que hablan en su corazón y dice, mira este compadre, ¿quién se cree? Este compadre que cree que puede perdonar pecados. Y Jesús, sabiendo, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, perdón. Versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, le preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirte, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a Jesús? Mire, ¿de qué forma quieren? ¿Que yo le diga, levántate, toma tu camilla y anda? ¿O qué quieren que le diga? Tus pecados te son perdonados. Al final es lo mismo. Pero ¿quién es el que perdona pecados? Dios. Dios. A ver, ¿y qué haces tú en la confesión? Confesarte para pedir perdón por los pecados. ¿Y quién es el que te absuelve del pecado? Dios. Dios. Pero en la confesión, ¿quién te absuelve? El hombre. sacerdote. El sacerdote. Y por último, sacrifica el cuerpo de Cristo. Hebreos 9, 25 y 26. O sea, todo el trabajo. Hebreos 9, 25 y 26 dice, y no entró para hacerse ¿qué? Muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Queridos hermanos, déjame decirte algo, querido hermano, que tú tienes que tener en cuenta. ¿Bastaba con que Cristo muriera una sola vez para que pudiera expiar los pecados de todo el mundo? Solo con la muerte de Cristo bastaba para expiar los pecados de todo el mundo y todavía sobraba. Pero ¿qué es lo que se hace en la Santa Misa? Lo que se hace en la Santa Misa es simplemente al tomar el pan y el vino, se dice que por medio de la transustanciación, que así como se le llama, se vuelve a sacrificar el cuerpo de Cristo. Pero eso no es así, porque Cristo murió una vez y por todas. Eso sí es cierto. Debemos tener presente que el cordero debía ser sacrificado todos los días y también una vez al año en el día de la expiación, que era el día cuando se limpiaba el santuario. Era el cordero. Sin embargo, cuando Cristo vino, solo bastó la muerte de Cristo y fue suficiente para todos. Amén.
Amén. Amén. Dios, pastor. Gloria a Dios. Esa es la obra del cuerno pequeño. ¿Cuál es el objetivo? Facilito. Daniel capítulo 8, 14. Hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Hebreos 7, 25. Hebreos 4, 15. ¿Sí? Mateo 24, 15, perdón, ahí me coloqué un número de más. Daniel 11:31, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 12:7. ¿Qué era lo que iba a ser, según Daniel 7:25? ¿Qué era lo que iba a ser una de las principales cosas que iba a ser la bestia espantosa que Daniel ve, o la bestia que surge del mar que ve Juan? Cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cómo sabemos qué significa cambiar los tiempos y la ley? Pues simple y sencillo, porque Apocalipsis 11:19 me dice que cuando Juan comenzó a ver la visión, lo primero que se le presenta a Juan es que se ve el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaba ¿qué? Estaban los mandamientos de Dios, la tabla de los mandamientos del Señor. ¿Y cómo se le conoce a los hijos del Señor? Aquí está la paciencia de los ¿qué? De los santos. ¿Y qué hacen los santos? Guardan los mandamientos. Los mandamientos de Dios tienen la fe de ¿qué? Jesús. Tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces hay dos cosas en particulares que tienen los hijos de Dios: guardan los mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Déjame decirte, ¿no es acaso lo mismo lo que hacen los adventistas del séptimo día? Es lo mismo. Por Amén. eso tú tienes que tener presente Amén. que si tú no crees en el ministerio profético de Elena G. de White, estás equivocado. De hecho, cuando tú te bautizaste, uno de los votos bautismales dice la aceptación del espíritu de profecía. Entonces, Así es. y de los 10 mandamientos, ¿cuál es el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo? Pues el sábado. Guardo. Simple y sencillo. El cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Querido hermano, la abominación desoladora que va a ser el cuerno pequeño es tratar de destruir el santuario, el concepto del santuario, dejar el continuo. ¿Por qué razón? Porque al ponerse él como sustituto de Cristo, ya no es necesario que Cristo interceda en el cielo. Y esto derrumba toda la profecía bíblica, porque se caen las 2300 tardes y mañana, y con ellas se caen las 70 semanas. Y si se caen las 70 semanas, anunciaban la venida de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces la muerte de Jesús no tenía sentido. ¿Me hago entender, iglesia? Amén. Un solo amén. Triste por allí, man. Tan Amén. difícil es activar ese micrófono, hermano. Amén, 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 amén. La segunda bestia. Apocalipsis 13, 11 y 12. Entonces, en resumen, con la primera bestia, ¿quién es el artífice, el que está detrás de todo esto? Satanás, el dragón. ¿Quién es la bestia que surge del mar? El papado. ¿Cuál es el objetivo? Echar por el suelo los tiempos y la ley, cambiar el día de reposo y cambiar que ya no, el hecho de que ya no se guardan los 10 mandamientos. Pero hay un problema. Recuerdan que la bestia recibió una herida, ¿cierto? Esa herida la recibió en 1798 cuando Alexander Berthier invadió Roma para poder y se llevó cautivo al Papa Pío VI y murió en cautiverio. Desde ese momento hasta la actualidad, aunque en parte se ha recuperado, la bestia que surge del mar no tiene todavía la herida totalmente curada. Sanó en parte,
¿Por qué? Porque se le ha constituido a la Ciudad de Vaticano como un estado independiente y tiene las mismas prerrogativas que tiene cualquier otra nación. De hecho, ellos en una condición preferencial. Pero en su poder como tal, todavía no tiene el poder en su totalidad. Así que la herida no ha podido sanar del todo. Hay una cicatriz, pero la cicatriz todavía duele. Y cuando tú tienes una cicatriz que todavía te duele, ¿qué haces? ¿Con qué te la tapas? ¿Con qué se la tapa, hermano? Con una curita. Con una curita. Así que la bestia que surge del mar necesita una curita. ¿Y cuál es esa curita? La bestia que surge de la tierra. Te pregunto, ¿qué poder tiene la bestia que surge del mar? Es un poder religioso. Ojo con eso. Es un sistema religioso. Y ahora, ¿qué sistema tiene? Miren esto. La bestia que surge de la tierra. Simple y sencillamente. Aquí lo dice, deseada de toda la gente, página 766, y no vamos a dar mucho rodeo en esto. Pero la bestia de 2 cuernos llega al poder. No entre las naciones conocidas del mundo, sino en una parte desconocida hasta entonces. Esta especificación se cumple en los Estados Unidos y su gobierno, porque surgieron, por así decirlo, entre las soledades de la tierra. Entonces, ¿quién es la bestia que surge del mar? Estados Unidos. Perdón, el papado, el sistema, el poder político. ¿Y cuál es la curita que necesita para tapar la herida que todavía tiene allí, que en parte ha sido sanada, pero no del todo? La bestia que surge de la tierra. ¿Y quién es la bestia que surge de la tierra? Estados Unidos. Si usted se da cuenta y se va a dar, si lee bien los versículos, se da cuenta que la bestia que surge del mar, de la tierra, tiene apariencia de cordero con 2 cuernos. ¿Tiene apariencia de cordero? Con 2 cuernos. Un cuerno representa el poder político y el otro cuerno representa el poder religioso. Vean aquí. Y voy cerrando con esto. Y presta atención que con esto voy a cerrar mi tema, querido hermano. Si no prestó atención a lo anterior, por lo menos presta atención con esto que les voy a decir. La bestia que surge del mar solo tiene el poder político. Si ustedes miran el diagrama, el dragón levanta a la bestia número 1, que es la que surge del mar. Y esa bestia número 1 primero tuvo el poder religioso y después llegó a obtener el poder político. La bestia que surge de la tierra se levantó teniendo el poder político, pero le hace falta el poder religioso. Ahora, ¿cuál es la cuna del protestantismo? Estados Unidos es donde crecieron la mayoría de las iglesias protestantes. Se dieron en Estados Unidos testigos de Jehová, mormones, bautistas, todas las denominaciones que nosotros conocemos tuvieron su origen en Estados Unidos. Entonces, en Apocalipsis 13:14 se manda a que se haga una imagen de la bestia. ¿Y en qué consiste una imagen de la bestia? En tratar de obtener el poder político que ya tiene la bestia que surge del mar con el poder ¿qué? Religioso. ¿Y cómo va a conseguir Estados Unidos el poder religioso? Porque los protestantes serán, ojo con esto, los protestantes serán los que incitarán al Estados Unidos y al papado para que se defina la famosa ley dominical. Cuando esto se haga, cuando esto se logre, entonces habrá creado una imagen de la bestia, o sea, la unión del poder político con el poder religioso. Estados Unidos con el protestantismo apóstata y el espiritismo que rodea
al protestantismo también. ¿Por qué razón? Porque usted los ve haciendo milagros. Porque usted los ve sanando enfermos. ¿Y con qué poder sanan? Con el poder que le dio la bestia, número 1, la bestia que surge del mar, que a su vez le fue dado por el dragón. ¿Me hago entender, hermanos? Sí. Quiero escuchar un amén. Amén, amén. Ahora tenga usted presente lo siguiente, apreciado hermano. Cuando esto ocurra, y les voy a decir cómo es el desenlace final. El coronavirus que estamos teniendo no es sino el anuncio, no es sino inicios de dolores de parto. Todavía no es el parto. Todavía no viene la gran tribulación que tiene que venir sobre la tierra. Entonces, tantas desgracias van a rodear al mundo que el mundo será convocado a tener unidad. Y en esa unidad todos van a decir, ¿sabe qué? Si todos creemos en Dios, pero todos estamos divididos. Así que por favor pongámonos de acuerdo. Y cuando se pongan de acuerdo, ¿quiénes van? ¿Por qué día van a votar? Van a votar por el día domingo. ¿Por qué razón? Porque es lo que guarda la gran mayoría. La gran mayoría no va a querer salir de su zona de confort. Y entonces allí es donde se va a dar, ¿qué? La ley dominical. Y yo quiero que usted tenga presente y recuerde lo que dice Lucas 12:32. Tranquilo, manada pequeña. El Señor nos ve a nosotros como una manada pequeña. Y si usted se da cuenta, Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice... Al final del versículo dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién le va a hacer frente a la bestia? ¿Por qué? Porque ahora tiene el poder político y también tiene el poder religioso. Tiene la aprobación, tiene la adoración del mundo completo y Satanás se satisface porque por medio de estos dos esclavos, el papado y Estados Unidos, Satanás va a atacar a los hijos de Dios y se vendrán a hacer guerra contra los santos. Y el primer decreto será el decreto de la ley dominical. Con esto se da el decreto a muerte. La iglesia es zarandeada, pero en medio de que la iglesia es zarandeada, se da también ¿qué? Se da la lluvia tardía. Queridos hermanos, algunos también, y quiero aprovechar esto para decirles a ustedes, algunos están queriendo pensar que ya es tiempo para salir de las ciudades e irse al campo. Déjeme decirle primero una cosa. Que una finca en la Sierra Nevada no lo va a salvar a usted. Que una finca por allá, no sé, en algún lado de Magdalena o en el interior del país no le va a salvar a usted. La sierva del Señor dice explícitamente que la ley dominical, que cuando se dé la ley dominical, es el momento en que el pueblo se tiene que preparar para poder salir de las grandes ciudades e ir a las más pequeñas y luego salir de las más pequeñas cuando se dé el decreto de muerte y huir a los bosques, adentro en la montaña, donde no nos puedan encontrar y donde seremos sustentados por el Señor. Allí seremos sustentados. Pero ahora no. ¿Por qué razón? Porque ahora todavía está vigente Mateo 20, la gran comisión, ¿dónde está? Se me fue el wifi, me emocioné. Mateo 22. Mateo 28, 19 y 20. Ahorita es tiempo de eso. Ahorita es de ir al mundo, no de huir. ¿Quién dijo que los hijos de Dios huyen? Nosotros vamos a oír en un momento específico porque el Señor así lo da, pero la señal es la ley dominical. Y cuando salga la ley dominical, se dé el decreto de muerte, la iglesia va a ser zarandeada. Los que son falsos caerán a los pies y adorarán a la bestia que sube del mar y al dragón. Pero los hijos de Dios se sostendrán y muchos que están afuera serán llamados porque se derramará el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. Eso es lo que se conoce como la lluvia tardía. Vendrá el sellamiento y habrá un pequeño tiempo de angustia antes de que se cierre el tiempo de la gracia. Se cerrará el tiempo de la gracia y entonces ya los hijos de Dios no tendrán nada que temer. Déjeme decírselo así. Usted no tiene nada que temer en el tiempo del fin. Porque las plagas que se van a derramar no van a tener efecto sobre los hijos de Dios, porque los hijos de Dios
ya estarán sellados. Y para que se queme lo último que usted tiene de mal carácter, para que se queme el último mal hábito que usted tiene, entonces el Señor permitirá que haya un tiempo de angustia, que es el famoso tiempo de angustia de Jacob. Apreciado hermano, quiero terminar este mensaje en esta mañana leyéndote lo que dice Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Porque yo quiero decirte, y escúchame esto, sabes que tú tienes una promesa especial. Hay una promesa especial para ti. Y Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2 te muestran esas promesas. ¿Te acuerdan que Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 termina preguntando que quién es capaz de hacerle frente a la bestia? Bueno, ¿sabes quién es capaz? Daniel 12:1 lo dice. ¿Sabes quién es capaz? Miguel. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando se levante Miguel, entonces se cierra el tiempo de la gracia. Jesús dejará de interceder por los hijos, por sus hijos, porque ya todos habrán sido sellados. Y entonces Jesús, que es el abogado y que intercede por sus hijos, por sus hermanos en el cielo, se quita las vestiduras de abogado y ahora viene como juez de este mundo para salvarnos a nosotros, para recoger a aquellos que están escondidos en las montañas y que están siendo sustentados por los ángeles allá mismo en medio de los bosques. Porque a muchos les sustentará un cuervo, así como lo hizo con Elías, hermano. Y usted debe tener claro que en ese momento en que se levante Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el tiempo de angustia de Jacob, que se da después del cierre del tiempo de la gracia. Y tendremos una angustia. Pero déjame decirte algo. Que entonces... pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y mira lo que dice el versículo 2, que aquí está la promesa. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. Tú vas a ser resucitado, pero te voy a decir algo. Que estos resucitados de los que habla aquí el profeta Daniel no son los resucitados de los que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses. ¿Sabían eso, hermanos? Estos resucitados de los que habla Daniel 2 no son los resucitados de los que habla 2 de Tesalonicenses. Te voy a decir algo. ¿Por qué tú debes considerarte especial tesoro y por qué eres nación santa? Porque eres linaje escogido. La sierva del Señor dice, no alcancé a copiar la cita, pero la sierva del Señor nos habla diciendo que todos los que mueran desde 1844 hasta un momento antes de la venida de Jesús, van a resucitar, todos los que aceptaron el mensaje de los 3 ángeles. Así que si por la ley dominical y por el decreto de muerte, tú alcanzas a ser apresado, tú alcanzas a ser muerto, no tienes de qué preocuparte. Porque aunque la Biblia no dice que después de esto Jesús va a venir en un mes o en un año, no, parece que según entendemos nosotros no va a haber mucho tiempo. Y yo te diría que si tú mueres esta semana, tienes todas las probabilidades de resucitar a la siguiente semana, porque esto es lo que se conoce como la resurrección especial. Todos los que murieron en Cristo desde 1844 en adelante van a tener una resurrección especial antes de la venida de Cristo y van a ver muchas cosas. Así que el cielo está reservado para ti. La promesa
está hecha para ti. Dios les bendiga. Amén. Lindo día. Amén. Feliz sábado. Amén.